para esta sesión, pues no es que cerremos, sino dejamos un poco en pausa el tema de la justicia y de la injusticia. Y comenzamos con otro tema, es decir, el discurso de la ética lo robustecemos, lo hacemos más complejo, agregando ahora un nuevo concepto, que es el de la libertad. Pero para esta clase, digamos como preámbulo, vamos a hablar de esa relación entre la libertad y la ética desde un punto de vista muy general. Entonces, pues comencemos por consensuar una idea inicial. Y es que el concepto libertad, pues tiene varios sentidos. Por ejemplo, en el lenguaje ordinario solemos entender por libertad simplemente aquella capacidad de realizar lo que queramos. Dado que en otras sesiones hemos aceptado por valor aquel objeto de un querer, o sea, algo que es querible, pues la libertad puede ser entendida como la capacidad de convertir un valor proyectado en un bien real. Pero la libertad es ella misma un valor deseable, puesto que es una condición para que podamos introducir en el mundo los valores que elegimos para proyectar nuestros deseos, si lo quieren ver así. Entonces, el uso más importante de algún sentido general de libertad pertenece a los lenguajes de la moral e inclusive de la política, que ya en otras clases hemos hecho también esta relación de ética y política. No obstante, sí quiero precisar que se suele emplear también este término, el de libertad, en el lenguaje ordinario para referirnos a nuestras relaciones con la naturaleza. De hecho, la libertad frente a la naturaleza puede servirnos para empezar a comprender el tema, pues, que es de nuestro actual interés, ¿no? El hombre, pensemos en el hombre o en el ser humano, en su estado natural, es decir, el hombre en un punto previo a su relación con una sociedad. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes conozca el concepto del buen salvaje de Rousseau. Pensemos en ese hombre en estado natural. Sería libre en la medida en que pueda desarrollar sus capacidades físicas dentro de las posibilidades de su especie, sin la oposición de fuerzas naturales. La naturaleza puede oponerse a la libre acción del hombre en modo activo, impidiéndole con la fuerza del viento, por ejemplo, o la erupción de un volcán, pues realizar algunas actividades o asentarse en determinadas regiones. Puede también incluso presentar una resistencia pasiva difícil de vencer, como la impetuosidad de un río o la sequedad de la tierra. De cualquier modo, podríamos considerar 3 niveles en la libertad natural, según sea el género de los obstáculos que se le oponen. Tendríamos entonces estos 3 niveles, ¿no? Libertad de actuar, libertad de decidir y libertad de realizar. A ver, la libertad de actuar parte del principio de que solo podemos actuar en una esfera limitada, que es aquella que está libre de obstáculos externos que nos lo impiden. Fuera de ella están las fuerzas naturales que pueden aplastar cualquier intención de acción sobre el mundo por parte de nosotros. El río, que ya mencioné como un ejemplo, pues es demasiado ancho e impide nuestro paso. Puede haber algún animal, un jaguar, pues penetra en la cueva y nos puede inmovilizar. No podemos entonces actuar como queremos. La presencia del río, pues detiene nuestro viaje, ¿no? El ataque de la fiera, pues nos obliga a defendernos. Entonces, no somos libres de actuar como desearíamos si es que la naturaleza nos lo prohíbe o nos lo impide. Entonces, en un primer nivel, la libertad natural consistiría, pues, en la ausencia de obstáculos físicos, ya sean activos o pasivos, frente a nuestra intención de actuar sobre el mundo. Esta libertad, pues, está delimitada a un territorio en el que pueden ejercerse distintas opciones, protegidas contra las injerencias externas de una naturaleza hostil. Bueno, la libertad para decidir se define por la idea de que aún si somos libres de actuar, podemos hacerlo sometiendo nuestra voluntad a entidades ajenas. Nuestra acción es obediente a la decisión de otros. No somos libres en nuestro querer, aunque lo fuéramos en nuestra acción, ¿no? El río, volvamos al ejemplo del río. El río, pues, si antes era ancho, ahora ha estrechado su curso, su caudal, y podemos de alguna manera vadearlo, ¿no? Ahora somos capaces y hemos cazado, hemos matado al jaguar. Podemos salir de la cueva, pero lo hacemos
porque nos mueve mueve nuestros pies, pues el espíritu de las aguas, ¿no? Pues creemos en alguna fuerza de la naturaleza que guía nuestra mano, por ejemplo, el tótem en la tribu, es decir, estamos hablando ya de creencias religiosas, ¿no? ¿Qué significa entonces la libertad de actuar? Significa que podemos, por supuesto, desplegar algún tipo de acción, pero que también podemos creer que otro actúa en nosotros. Ya no estamos sujetos solamente a las fuerzas externas, sino a la voluntad de las entidades que gobiernan la naturaleza, pensando en este hombre en estado natural. No, ahora el obstáculo no solo externo, es externo, también hay una especie de obstáculo interno, que serían, por ejemplo, estas creencias religiosas. ¿Mm? Ahora, la libertad en este segundo nivel consistiría en removerlo, y para ello se requeriría ahuyentar de nuestro espíritu los demonios de la naturaleza y reemplazarlos por el conocimiento de las verdaderas fuerzas que la mueven. Es decir, el saber que tenemos sobre la naturaleza, y este mismo libera nuestro querer. ¿Sí? Ahora bien, la libertad de realizar conlleva que podemos actuar siguiendo nuestro querer, sin obedecer a otro mandato que el de nuestra voluntad. Y sin embargo, no poder realizar lo que queremos porque no tenemos control sobre la situación en que tendría que realizarse la acción deseada. Decidimos atravesar el río, pero, no sé, nuestras canoas son demasiado frágiles y se vuelcan. Queremos cubrirnos con la piel del jaguar una vez que ya lo matamos, pero carecemos de los medios para curtirla. El obstáculo ya no consiste únicamente en nuestra sumisión a fuerzas ajenas, sean fuerzas reales o imaginarias, sino en nuestra imposibilidad de ejecutar nuestra decisión en una situación concreta. Aquí también el conocimiento permite orientar una acción para que tenga éxito. Estaríamos hablando de que el saber objetivo dirige la técnica capaz de dominar la situación. Aquí es muy importante este concepto de técnica, que muchos filósofos alemanes la trabajaron, Heidegger, Max Scheler, y la técnica, para no meterme en este tema que es muy interesante, pero al mismo tiempo es muy profundo y muy complicado de explicar, porque nos lleva a otras vertientes. La técnica es una forma, dejémoslo así por el momento, es una forma a través de la cual el hombre puede interactuar con el mundo, adaptarse al mundo y de cierta manera dominar al mundo. Dejémoslo hasta este momento en esa idea muy parca, muy introductoria, si lo quieren ver. Así. Entonces, pues el saber objetivo dirige la técnica que nos hace capaces de dominar la situación. Y la razón teórica e instrumental, ¿no? La ciencia y la técnica, permiten entonces liberarnos de la sujeción de la naturaleza. Ahora, estos tres niveles de libertad, ¿no? La libertad de actuar, la libertad de decidir y la libertad de realizar, que hasta ahora los había ubicado en el entorno del hombre en estado natural, pues trasladémoslo a la humanidad en una vida civil, es decir, trasladémoslos al hombre en sociedad. Bueno, pues haciendo ese ejercicio hipotético, estos obstáculos que he mencionado, pues ya no son naturales, sino son sociales. Esto quiere decir que en ellos intervienen otros hombres, ¿no? Frente a la libertad natural, cualquier definición de libertad civil, pues tiene que referirse a la capacidad de realizar la acción que queremos, sin obstáculos, ya no naturales, sino originados por las acciones de otros hombres que forman parte de una asociación. ¿Sí? Asociación que puede ser una comunidad, una sociedad, etc. En este sentido, la libertad sería el poder de hacer lo que elijamos sin interferencia de la acción de otras personas. Ahora, en ambientes sociales se suele hablar de una libertad negativa y una libertad positiva. Quiero que pongan mucha atención en estos dos conceptos porque no son definibles a partir de la intuición, porque, digamos, no son conceptos que a los que podamos definir o apropiarlos conceptualmente a través de la intuición. No son muy intuitivos. Algunas personas podrán entender que libertad negativa es una cosa y libertad positiva es otra cosa. Quiero que pongan mucha atención, porque esta distinción es muy importante.
Por libertad negativa se entiende, por lo menos en el lenguaje político, aquella situación en la cual un sujeto obra o no obra a través de un mandato externo. Digamos que sí tiene un cierto margen de maniobra, sí es hasta cierto punto libre, pero siempre indicado por una fuerza externa a él, que imponer una sujeción, lo guía. Si fuera una imposición completa, no sería libre. Es libre de actuar ciertamente, tiene cierto campo de acción, pero hay una fuerza externa que lo guía. En cambio, la libertad positiva es una situación en la que el sujeto tiene la posibilidad de orientar su voluntad hacia un objetivo, de tomar decisiones, sin verse determinado por la voluntad de otros, ¿no? En el caso de la libertad negativa sería la heteronomía. En el caso de la libertad positiva será la autonomía. Uh-huh. Es decir, la libertad positiva es la plena autodeterminación, la plena autonomía. Y la libertad negativa es la heteronomía, lo que implica que un individuo es libre siempre y cuando nada se lo impida o obstaculice. Por ejemplo, el poder político o las leyes, ¿no? Una persona que se puede desenvolver socialmente es libre, pero siempre ateniéndose a las leyes. Ese es un ejemplo de libertad negativa. Soy libre, pero de alguna manera están ahí las leyes. Las leyes limitan de cierta manera mi actuar. Soy libre de actuar, pero hasta cierto punto. Me establece límites. Esa es una libertad negativa. Cualquier estado de derecho, de alguna manera, implica una libertad negativa. El poder político, por ejemplo, puede poner trabas a la libertad mediante la represión arbitraria. Digamos, es el privilegio del déspota. Pero también puede hacerlo mediante la coacción del orden jurídico. La ley limita los comportamientos permitidos, individuales y sociales, puesto que establece normas de obligación general, ¿no? En un Estado de Derecho, el individuo no puede hacer todo lo que desea. Tiene libertad, pero esta libertad está circunscrita. La ley, hay que verlo así, la ley se opone a la libertad natural, la sujeta, por lo que para hacer evitar una sujeción mayor, ¿no? Precisamente existen este tipo de reglas y de normas. La persona puede hacer ciertas cosas, pero recordemos que en sociedad existe también la libertad del otro. No es una plena libertad individual, sino esto, digamos, sería un choque de libertades y de voluntades entre todos. Alguien aquí en clase, por ejemplo, ahora que Amara mencionaba que en su casa había mucho ruido, alguno de ustedes puede tener en este momento el impulso, ni siquiera pensemos la razón, de gritar, así, de ponerse a gritar. Tengo ganas de gritar en este momento. Pero seguramente piensa que hay alguna norma implícita, tal vez no tan explícita, de que, bueno, si yo despliego en este momento mi voluntad y mi deseo de gritar en la sesión, en la clase, estoy afectando la libertad de los otros que quieren poner atención y escuchar la clase pues, en tranquilidad, en la tranquilidad de nuestras casas, hasta donde lo permite la tecnología, por supuesto. Entonces, ese sería una especie de equilibrio entre una libertad positiva y una libertad negativa, pero quisiera hacer un comentario al final sobre la libertad positiva, porque tampoco significa que la libertad positiva, la autonomía, la autodeterminación implica hacer todo lo que se nos dé la gana, desplegar toda mi voluntad de forma egoísta y aplastar la voluntad de los demás. No significa eso. Pero bueno, entonces, en un conjunto de personas no sometidas a reglas de conducta, digamos, entregados a una libertad total, pues se provocaría la agresión constante entre todos, ¿no? Contra la opresión moral, con una opresión moral hacia los demás, quiero decir, por ejemplo, la imposición de una violencia generalizada y sin cauce, o por ejemplo, la imposición de una represión arbitraria de algún gobernante déspota, con la ley misma, al prohibir ciertos actos, pues se asegura, ciertamente se coarta la libertad individual, pero se asegura la libertad individual de otros. Por eso quería hacer esta distinción entre el hombre en estado de su naturaleza y el hombre una vez que ya está vinculado con una sociedad, es decir, está vinculado con otros seres humanos.
Entonces, la ley, las leyes, el corpus de leyes, limita la libertad natural para preservarla de la imposición arbitraria de otras personas. La libertad natural, solo normada por la ley, da lugar a la libertad civil, ¿no? La ausencia de un orden normativo eliminaría también la sanción, pero en lugar de lograr la libertad, dejaría abierto el camino a una consecuencia peor, que sería la disolución de la sociedad o de la comunidad o de la asociación hacia el desorden o la esclavitud a la tiranía del más fuerte. ¿Sí? El orden jurídico, al delimitar el ámbito de lo permitido, pues establece un territorio social libre de la interferencia del poder. ¿Sí? Toda acción no prohibida expresamente por una norma, pues tiene la posibilidad de elegirse u omitirse. En este caso, muchos autores clásicos pues han ligado la libertad a esa operación de la ley, ¿no? En pocas palabras, la libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten. ¿Sí? Sin embargo, los escollos a la libertad individual pues no provienen solo de la esfera estatal, ni se reducen solo al orden jurídico. Es un ejemplo, tal vez el ejemplo más claro. ¿No? Al lado de las normas legales, existen reglas no escritas, como el ejemplo que acabo de poner, tal vez un ejemplo muy pedestre, sobre el deseo que alguna de ustedes puede tener de gritar. Bueno, ahí propiamente no habría una regla explícita, una ley, sino sería más bien un mandato de orden moral y social al mismo tiempo, ¿no? Como les mencioné, al lado de las normas legales, pues existen reglas no escritas que nos coartan muy a menudo, ¿no? Las que constituyen la moralidad social vigente, los usos y las costumbres. Incluso, aún en este silencio de la ley, pues muchos hombres no son libres, pues porque sufren la sanción de su medio social, la discriminación racial, los comportamientos sexistas, el autoritarismo en el seno de la familia, la intolerancia en un sentido religioso, la moralina convencional, ¿no? Todo esto que tal vez para nuestra sociedad actual pueda ser denunciable, en otro momento fue una regla no escrita que sojuzgaba y mantenía a la sociedad, para bien o para mal, cohesionada. ¿Sí? Por ejemplo, el sexismo pues determinó en algunos momentos, no tan lejanos, cuáles eran las actividades propias que podían desempeñar las mujeres, incluso su remuneración económica. Entonces, son cuestiones que están arraigadas en la sociedad y que son esto que podríamos llamar reglas no escritas, pero que no quiere decir que no estén impregnadas en el actuar y no estén interiorizadas en el comportamiento de las personas. ¿Mm? Bueno, en el área en que el ser humano puede elegir su comportamiento sin interferencia de otras personas, pues digamos que no está solo delimitada por la ley, sino también por estas reglas y prácticas, pues que sigue la moralidad social efectiva. Ahora, como ya lo mencioné, la libertad positiva pues es la capacidad de proyectar nuestro plan de vida y de seguirlo. En eso consistiría en realidad la libertad positiva, sin tener que adoptar proyectos ajenos. Este sentido positivo de la palabra libertad deriva del deseo del individuo de ser amo de sí mismo. Es decir, deseo que mi vida y mis decisiones dependan de mí, no de fuerzas externas, cualesquiera que sean. Por ejemplo, la libertad de elegir una profesión, aunque en tu familia esté esta larga tradición, no sé, de contadores. Estoy pensando en un amigo muy cercano que efectivamente así está definida, una línea muy marcada en su familia, ¿no? Una larga trayectoria de contadores. Esto puede ser una especie de mandato dentro de la familia que de alguna manera determine cuál es la elección profesional que en algún momento habrás de adoptar. Y precisamente la libertad positiva será verificar, evaluarme a mí mismo y ver si esa elección realmente cumple con mis expectativas y mi proyecto de vida. Y si no, emanciparme y tomar mi decisión sin tomar en cuenta este tipo de criterios, ¿no? Bueno, deseo una persona que realmente se asume en una posición de libertad positiva, pues desea ser el instrumento de sus propios actos de voluntad, no de los otros,
¿no? No de los actos o de las, no de los mandatos expedidos por algún sector social, por la propia familia, que es el sector, el coto social más importante, el núcleo, ¿no? Expresan que desean ser un sujeto, no un objeto, que desean moverse por sus propias razones y no por propósitos conscientes que no le pertenecen, ¿no? No por causas que, por ejemplo, me afecten, por así decirlo, desde fuera, ¿no? Una persona en este punto, pues diría, deseo ser alguien, un agente que decide y que no deciden por él. Deseo ser autodirigido y no manejado por la naturaleza exterior o por otros seres humanos, como si fuera una cosa o un animal, o un esclavo incapaz de desempeñar un papel humano, es decir, incapaz de concebir por sí mismo fines y procedimientos para alcanzarlos. En la esfera individual, la libertad positiva sería el fundamento de la vida moral. Sería el fundamento, esto es muy importante. La libertad positiva, es decir, la autonomía, la autodeterminación, son el fundamento de una vida moral. Entonces, podemos carecer, por ejemplo, de impedimentos para actuar y no obedecer a nuestra voluntad, sino a la ajena. Pero en este caso, decidiríamos pues lo que otros quieren, ya sea por miedo, por injuria o deseo de obtener una recompensa o aceptación, ¿no? Seguiríamos reglas en cuya promulgación pues no hemos intervenido. Seríamos autónomos si decidimos por nosotros mismos, conforme a normas que asumimos, pues son fieles a nuestra propia razón. Los obstáculos a la libertad negativa serían exteriores y los obstáculos a la libertad positiva serían interiores, digo, para que quede un poco más clara esta distinción entre libertad negativa y libertad positiva. En el caso de la libertad positiva, los obstáculos radican en nuestras propias pasiones y prejuicios, ¿no? Porque el amo puede estar fuera, pero también hay un amo dentro de nosotros. La libertad de actuar, pues nos libera del amo exterior, ¿no? La libertad de decidir nos libera del amo interno, ¿no? Recordemos estos tres niveles de libertad: libertad de actuar, libertad de decidir y libertad de realizar. Solo una voluntad que sigue su propia voz y no las voces ajenas es verdaderamente libre, o se puede considerar verdaderamente libre. En el orden de la sociedad civil, la diferencia entre la libertad negativa y la libertad positiva, pues es análoga, ¿no? Si nuestras acciones no son coartadas por las reglas de comportamiento vigentes en una moralidad consensual, hablaríamos de libertad negativa. Si seguimos nuestra propia moral conforme a la razón e independientemente de la convención, nos referiríamos a una libertad positiva. Esta, pues, es una libertad de actuar, ¿no? Digo, la libertad negativa sería una libertad de actuar, pero la libertad positiva sería una libertad de decidir, ¿no? El esclavo puede haberse emancipado por la ley. Por ejemplo, en México, el artículo 2 de la Constitución habla sobre la esclavitud y habla de que, bueno, si una persona proviene de un país en donde la esclavitud está permitida, al ingresar a territorio mexicano es libre constitucionalmente, porque en México no existe el régimen de esclavitud. Bueno, el esclavo, en este caso, dentro del Estado de Derecho mexicano, pues puede haberse emancipado por la ley, incluso por la misma costumbre, pero puede desear seguir siendo esclavo, ¿no? Al obedecer a alguna clase de dictamen ajeno, ¿no? No ha llegado entonces en su interior, aunque en el exterior ya sea considerado por las leyes un hombre libre, no ha llegado a ser entonces un sujeto autónomo. En el campo de la política, la libertad positiva consiste en la participación de los gobernados en su propio gobierno. Nadie debe estar sujeto al poder de otros. Todos deberían o tendrían que tener la posibilidad de compartir el poder, de departir en el banquete del poder, digamos. Entonces, la libertad positiva, que digamos hemos visto un primer nivel dentro de esta, en un segundo nivel, porque hemos hablado de que la libertad negativa es libertad de actuar y la libertad positiva, libertad de decidir. Falta un tercer nivel, la libertad de realizar. Bueno,
pues esta se representa en un segundo nivel para la libertad positiva, ya que no se reduce, la libertad positiva no se reduce únicamente a la libertad de decidir, porque también está la capacidad de realizar lo que se decide. No únicamente consistiría esta libertad, pues en tener la capacidad o la facultad de decidir, sino de realizar lo que decido, de llevar a cabo mis decisiones, ¿no? Podemos no tener trabas para optar por una acción, quererla como voluntad propia y, sin embargo, pues no estar en situación de poder ejecutarla. Los impedimentos para realizar lo que queremos pueden ser las disposiciones externas del poder político o de las leyes o de las convenciones sociales, y pueden derivarse también de la sujeción interna a una voluntad ajena. Pero hay un tercer género de obstáculos dentro de la libertad positiva, los que atañen a la falta de oportunidades que la situación social determina, en que pues, nos podemos encontrar ante la imposibilidad de no realizar o de realizar nuestra voluntad. La libertad positiva consistiría, en este caso, en la capacidad de cada quien para elegir y perseguir su plan de vida. Pero, ¿cómo hacerlo en una situación que impide las posibilidades para llevarlo a cabo? Bueno, solo tienen la capacidad de seguir sus propios fines quienes están en una posición en la que las circunstancias en que transcurre su vida, pues no se lo impiden. Una persona puede tener la opción de ejecutar cierta conducta que la ley permite, puede también elegir esa conducta en forma autónoma, no obstante, estar impedido para realizarla, por encontrarse en una situación social que no le ofrece oportunidades para ello. En algunos casos, no podríamos estar seguros de que los impedimentos a nuestras acciones se deban a la interferencia voluntaria de otras personas, pero la imposibilidad puede originarse, pues no por catástrofes naturales, sino por circunstancias políticas y sociales perfectamente detectables. La mala gestión, la corrupción del gobierno, la indiferencia del poder estatal hacia necesidades básicas de algunos sectores marginados y desposeídos. Si en cambio los impedimentos para realizar nuestras acciones son derivados de las acciones concertadas de otras personas en un sistema social, sobre todo en un sistema social y político que lo propicia, pues estamos justificados para afirmar que aunque gocemos de libertades legales, es decir, de libertades para decidir, carecemos de libertad en lo que más importa, que es la realización de esas decisiones, la realización de los proyectos de vida de cada quien.